Hola queridos amigos, me llamo Sofía Dorinskaya, soy presidenta de la Oficina Internacional de Derechos Humanos en el ámbito de la salud mental y directora del Centro de Información Médica Sofía Dorinskaya. Hoy continuamos, yo sigo dirigiendo el blog de la Oficina Internacional y del Centro de Información Médica y hoy vamos a analizar el mecanismo de acción de un medicamento como el Phenibut. Para que podamos entender cómo actúa este medicamento, nuevamente voy a dibujar un modelo. La conexión de dos células nerviosas, lo que se llama una sinapsis. Ahora yo voy a hacerlo más grueso, tomaré lo que se llama una sinapsis y ya hemos analizado los mecanismos de acción de algunas sustancias que afectan el cerebro y en general el tejido nervioso. Y les he hablado de las sustancias que participan en la transmisión del impulso nervioso, los llamados neurotransmisores. Y hoy vamos a hablar de una sustancia que inhibe el impulso nervioso, es decir, esta sustancia que lo detiene, esta sustancia biológica, esta sustancia natural que detiene la transmisión del impulso nervioso. Y se llama ácido gamma aminobutírico. Es un nombre largo, pero en corto se llama ácido gamma aminobutírico. Por supuesto, en la naturaleza y en cualquier organismo vivo, no solo deben existir mecanismos para transmitir el impulso nervioso. Por analogía con un cable eléctrico, no solo siempre tenemos la electricidad encendida, sino que a veces también hay que apagarla. Así también en un organismo biológico, en un ser vivo, siempre existe un mecanismo para detener el impulso nervioso. ¿Cuáles son las características de este mecanismo en biología? En la naturaleza, siempre, en condiciones naturales, este mecanismo nunca es permanente. Es decir, cuando es necesario, lo olvidan, cuando es necesario, lo desbloquean. Y de esta manera, la acción del ácido gamma aminobutírico regula la conductividad nerviosa. Entonces, el Phenibut es un derivado del ácido gamma aminobutírico. Por lo tanto, la acción del Phenibut es bloquear el impulso nervioso. Si hablamos de sustancias más fuertes que están destinadas a bloquear el impulso nervioso, esos son los neurolépticos. Ya les he contado, pueden ver el video, les he explicado cómo los neurolépticos bloquean el impulso nervioso mediante un cambio muy drástico en la bioquímica de la célula. Pero el Phenibut funciona como una versión sintética con ciertas diferencias del ácido gamma aminobutírico. Bloquea el impulso nervioso. ¿Para qué? Porque cuando se bloquea el impulso nervioso, ocurre una acumulación de esos mismos neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, la dopamina y así sucesivamente. ¿Y para qué sirve eso? Cuando se acumulan, cuando el nivel de estos neurotransmisores aumenta, la persona mejora el estado de ánimo, la persona mejora su estado de ánimo de manera química. Y la verdad es que ese es precisamente el mecanismo de acción. El bloqueo del impulso nervioso y el aumento de la dosis de neurotransmisores en 5 a 10 veces. Ese es exactamente el mecanismo de acción de algunas drogas. Por eso, cuando una persona consume una droga, se siente bien. Los colores se vuelven más brillantes, más intensos, los problemas de la vida desaparecen, la persona tiene más energía y así sucesivamente. El Phenibut, derivado del ácido gamma aminobutírico, bloquea la transmisión nerviosa, provocando acumulación de neurotransmisores. Según el manual RLS, continuación de los medicamentos. El Phenibut se prescribe a personas con estados depresivos. El Phenibut se prescribe a personas con ansiedad, con miedo y así sucesivamente. También el Phenibut, según los datos que se han publicado oficialmente, tiene cierta influencia en el flujo sanguíneo, lo que llaman mejora la fluidez de la sangre. Se los digo de manera sencilla, la fluidez de la sangre. Por eso mismo se afirma que mejora el suministro de sangre al tejido nervioso. Bueno, naturalmente, si la sangre se vuelve más líquida, entonces penetra mejor en los capilares y así sucesivamente. ¿Qué les puedo decir sobre la prescripción de una sustancia como esta? Lo repito una vez más, yo estudié
Somos la última generación que estudió bajo el programa soviético. Y quiero decirles que la prescripción de estas sustancias está justificada cuando existe una patología real del tejido cerebral. Por ejemplo, un derrame cerebral, lo que se llama infarto cerebral o un accidente cerebrovascular isquémico. Ocurre una catástrofe cuando la sangre no llega a una parte del cerebro. Hay que ablandar esa zona y mejorar la circulación sanguínea y así sucesivamente, ya que la persona realmente está en un estado depresivo debido a su patología física. Estos fenómenos de mejora del estado de ánimo están justificados. Pero escuche, prescribir una sustancia simplemente a una persona que tiene ansiedad, miedo, solo porque es una emoción determinada, en realidad es acostumbrar a la persona a sentir placer con una pastilla. Es el mismo mecanismo vicioso, es la misma educación de un vicio moral, sentir placer sin hacer ningún esfuerzo para ello. Por eso mismo los drogadictos se degradan, por eso mismo se considera así. Siempre se considera que la drogadicción es un vicio moral, porque la persona se acostumbra a experimentar una buena emoción sin hacer ningún esfuerzo en absoluto. La persona ni siquiera averigua qué la lleva a tal o cual trastorno. No mejora sus habilidades laborales, no mejora sus habilidades de comunicación, no resuelve los problemas en su vida. Simplemente toma una pastilla y simplemente se siente bien. Lo más terrible es cuando te dicen que esto debe aplicarse a niños completamente normales y adecuados, porque hay una razón para recetar esta sustancia. Leí como les dicen a las mamás, su hijo tiene hiperactividad, tiene mala irrigación cerebral. Mamás, la mala irrigación cerebral debe ser comprobada con métodos objetivos de investigación. Porque la alegría de un niño, la inquietud, el no querer hablar con alguien, la agresividad, la irritabilidad son emociones que muestran ante todo que algo no está bien en el entorno del niño. Los adultos existen para observar al niño, comunicarse con él, preguntarle qué está pasando y ayudarle a resolver las situaciones de la vida. Y no para acostumbrar al niño a que puede tomar una pastilla y que así algo va a cambiar. ¿Entienden? Eso basta. Es un mecanismo biológico muy serio, yo diría que muy estricto. Deben tener absolutamente claro que están interviniendo en los mecanismos biológicos de regulación de la conductividad nerviosa. Por eso el Phenibut no se prescribe a mujeres embarazadas ni a mujeres que están amamantando. Porque, siendo honesta, si empiezan a interrumpir el impulso nervioso, si seguimos razonando, puedo decir que, por ejemplo, en un feto en desarrollo, simplemente no se formará el sistema nervioso. Simplemente van a arruinar todo aquí, ¿entienden? Y la prescripción de esas sustancias debe estar realmente justificada por la medicina. Deben tener pruebas irrefutables en sus manos de que su hijo, disculpen, ha tenido un derrame cerebral para recetar esas sustancias. La misma sustancia se utiliza en enfermedades como por ejemplo el Alzheimer o en casos similares. También en condiciones cuando hay temblores en las manos. Sí, muy a menudo. Tal vez recetan esta sustancia a niños con parálisis cerebral. Cuando cortan el impulso nervioso, detienen los impulsos nerviosos. Pero les puedo decir que existe una manera más suave y más segura de mejorar la conductividad nerviosa y permitirle al cuerpo restablecer de alguna manera la transmisión del impulso nervioso. Y para esto existen sustancias absolutamente seguras. No voy a decir que esto sucederá así, de inmediato. El organismo en general es un objeto que necesita tiempo para adaptarse. Pero es absolutamente cierto que el uso de sustancias como el Phenibut debe estar muy estrictamente justificado desde el punto de vista médico. Tus análisis deben ser tan indiscutibles, tan claros, especialmente cuando se trata de niños,
porque simplemente le cortas la conductividad nerviosa al niño de manera química. Y quiero decirlo una vez más, estimados padres, comprendan una cosa sencilla. El diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un diagnóstico psiquiátrico inventado, cuyo objetivo es explicar situaciones cotidianas de la vida como si fueran enfermedades inexistentes y tener un pretexto para venderles una pastilla. Y considerando que básicamente le están formando a su hijo una herramienta, le están enseñando a su hijo la habilidad de seguir tomando una pastilla cuando se siente mal. En lugar de aprender a resolver los problemas de la vida, de esta manera le están formando a su hijo la habilidad de ser un adicto. Espero haber respondido qué es el Phenibut. Lo más probable es que sea una buena sustancia, es un buen medicamento, bajo una simple condición, que sea utilizado por el médico adecuado, en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Y para aquellas patologías que están comprobadas y que realmente necesitan precisamente esa corrección farmacológica. Con ustedes, Sofía Dorinskaya. Hasta luego.